el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, estimados fieles, hemos escuchado este Evangelio de la viuda de Naín y el milagro tan grandioso que hizo nuestro Señor, que los dejó a todos admirados, ¿verdad? Porque ya llevaban a enterrar a este joven y pues no se esperaban que Jesús en un instante lo iba a resucitar. ¿Y qué es lo que hizo que Jesús decidiera de resucitarlo? Pues es las lágrimas de su mamá, que era su hijo, era una viuda y además solo tenía un hijo y este hijo había muerto. Entonces estas lágrimas de esta señora movieron a compasión a nuestro Señor y hizo este milagro para consolarla, para que no estuviera sola y esas lágrimas son símbolo de la oración que hace la Iglesia por sus hijos, ¿verdad? La Iglesia Católica reza constantemente en la misa por todos los miembros de la Iglesia, pero por nosotros y obtiene gracias, ¿verdad? Pero la Iglesia es un término muy vasto, porque ¿quién es la Iglesia? Pues sobre todo Jesucristo y la Virgen María, porque se dice que Jesucristo es la cabeza de la Iglesia y la Virgen María es como el cuello de la Iglesia, ¿verdad? Es la mediadora por quien pasa todo el influjo de la cabeza sobre los miembros. Entonces, esa oración de la Iglesia, ¿quién la hace? Pues sí, puede ser las oraciones oficiales de la Iglesia, ¿verdad? La misa, el breviario, pero sobre todo la oración de la Virgen María. Entonces, sus lágrimas, sus oraciones por los pecadores han obtenido la resurrección de muchas almas. Y esa oración de la Virgen María, pues nosotros podemos también secundarla, podemos unirnos a ella, y nuestras oraciones también son esas lloros de esa viuda que simboliza, que representa a la Iglesia, y que somos también nosotros. Entonces nosotros también tomamos parte en esta oración de la Iglesia para que Jesucristo resucite esas almas muertas por el pecado. Así que ciertamente nuestra oración no tiene el valor, la importancia de la oración de la Virgen María o de la oración de la oficial de la Iglesia, de la Santa Misa, pero nos podemos unir a esas oraciones. Y nuestra oración, aunque sea pues con menos valor, pero adquiere mucho valor si está unida al sacrificio de Jesucristo en el altar o unida a la intercesión de la Virgen María. Entonces debemos pensar en esas cosas, ¿verdad? Y por eso la Virgen nos pidió en Fátima que rezáramos por los pecadores, pero Dios quiere que se haga todo esto a través, por la intercesión del corazón inmaculado de María. Así que debemos hacer actos para venerar el corazón de María, venerar sus dolores, sus penas por las cuales ella nos intercedió por la humanidad. Pero en el orden de Dios, no basta que Jesucristo haya muerto, que su muerte tiene un valor infinito, no solo podía haber redimido no solo este mundo, muchísimos mundos, porque tiene más valor su vida que toda la humanidad. Pero ¿por qué no se aplica? Porque Dios quiere que haya intercesores, Dios quiere que haya mediadores, y sobre todo la Virgen María, sobre todo los santos, pero también nosotros. Y tal vez esperemos que no seamos nosotros los que estamos poniendo obstáculo a la aplicación de las gracias de Dios, que nosotros también tomamos parte en eso. Hubo una aparición en Francia
en el siglo XVIII, XIX, se llama Pont Main. La Virgen apareció a unos niños, y estos niños nomás la veían, pero no, nada más ellos la veían, pero las personas adultas no los veían. Era de noche que la Virgen se veía en el cielo, y ellos se pusieron a gritar de alegría de ver a la Virgen. Entonces vino un sacerdote que estaba ahí, no veía a la Virgen, solo los niños la veían, y él les dijo, pues vamos a rezar el rosario, vamos a rezar más. Y a medida que iban rezando más, la Virgen se iba haciendo más grande y más bella. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que en la medida que nosotros rezamos, la Virgen es más poderosa, no porque no lo sea ya, sino porque Dios quiere que por medio de nuestras oraciones ella nos haga bien. Entonces, en la medida que ellos rezaban más, la Virgen se hacía más visible, más grande, más bella. Quiere decir que es en la medida que nosotros rezamos nuestro rosario, que nosotros hacemos algo, que ella nos puede ayudar, que ella puede hacer bien a la humanidad. Entonces, esa pasividad de esperar que la Virgen nos ayude, y si que nosotros no hagamos nada, no recemos, no comulguemos, no confesemos, no hacemos nada, no es ahí que va a venir la solución y que Dios nos va a ayudar. Tenemos que hacer algo nosotros en el orden de la redención. Nosotros tenemos un puesto clave también, así como Jesucristo, la Virgen María, y a veces Dios hace depender de personas ínfimas grandes gracias. ¿Por qué? Porque Dios lo hace así, Dios quiere hacerlo así, ¿verdad? Entonces, Juan Diego era una persona aparentemente olvidada, una persona sin importancia, pero Dios quiso que por él se hicieran grandes bienes. Así que nosotros también somos ínfimos, somos pecadores, somos mediocres, somos débiles, y Dios tal vez quiere hacer gracias por nosotros, no porque seamos dignos, sino porque Dios quiere hacerlo así, porque Él lo decide así, porque Él quiere. Entonces, así como la Virgen con estos niños, en la medida que rezaba, la Virgen se hacía más, no es que no lo fuera, pero Dios, ella podía hacer más bien, porque es necesaria la oración y los méritos de cada uno de nosotros para que se apliquen gracias que están arriba de nuestros méritos, arriba de nuestras fuerzas, arriba de nuestras posibilidades. Pero Dios quiere eso, que hagamos esa parte. Entonces esperemos que no seamos nosotros los que estamos poniendo un obstáculo a ese plan de Dios, porque somos negligentes, ¿verdad? Esa negligencia ha hecho mucho daño en la iglesia, porque no es nueva. Ya desde antes la Virgen se quejaba de la tibieza de los católicos y de esa falta de respuesta, ¿verdad? Porque no son la mayoría los católicos que han respondido positivamente a las peticiones de la Virgen en Fátima, o son una minoría. Entonces eso hace sufrir más al corazón de María, esta apatía, esta insensibilidad de los cristianos, ¿verdad? Y que están absorbidos por las cosas del mundo, por las preocupaciones del mundo, incluso aun si son legítimas, pero siguen siendo secundarias con relación a nuestra salvación, a la salvación del prójimo. Entonces, cuidado, esos pecados de omisión. Y esta tibieza es la que hace que los hombres se enfrían cada vez más, porque en la vida espiritual aquel que no avanza retrocede. Entonces si estamos pasivos, vamos a retroceder sin darnos cuenta, y vamos a perder las gracias, vamos a enfriarnos, y quién sabe hasta dónde podemos caer. Así que se necesita almas fervientes,
no necesita, la iglesia no necesita almas buenas. La iglesia necesita almas fervientes, porque gente buena hay mucha, gente que no hace daño a los demás, pero que son tibios, que se limitan a lo indispensable, ¿verdad? Piensan a sus pequeñas costumbres de todos los días, sus detallitos, pero se quedan a un nivel de tibieza. No hacen daño a los demás, pero no son capaces de hacer un bien o ser ardientes en su vida cristiana. Y esos católicos tibios son los que abundan, pero generalmente terminan mal, porque en esas familias los hijos siempre son menos buenos que sus papás, porque si los papás son creyentes pero no les enseñaron a sus hijos a rezar, no les enseñaron a sus hijos a hacer bien su catecismo, no les enseñaron a sus hijos a leer buenos libros, entonces se ve que hay una diferencia a veces importante entre las antiguas generaciones de católicos y los hijos o los nietos. Ya no se parecen, están ganados al mundo, no rezan, ya no hacen catecismo, ya no van a misa, etcétera. ¿Por qué? Porque hubo una tibieza. El origen y la responsabilidad no está en los niños, están los papás. Y aunque sean personas que sí, sus papás dicen sus oraciones, sus papás van a misa, pero no inculcaron a sus hijos tener una vida ferviente. Entonces sí, eran buenos chicos, pues sí, cuando los niños son chicos son simpáticos, parecen buenos niños y todo, pero si no se siembra en esas almas, no habrá fruto. Y esas almas, aunque sean buenas en el sentido que Dios las hizo, si no tienen virtudes, entonces virtudes fuertes, entonces cuando crecen se dejan arrastrar por el mundo, porque no tienen barreras, aunque sean personas que no son malintencionadas, pero por el hecho de no tener virtudes fuertes, cuando vienen las tentaciones, cuando viene la presión del mundo, se dejan arrastrar y caen en el pecado, y caen en el desorden, y caen en la incredulidad, etcétera, porque no había barreras, no había una situación, una formación. Entonces esas virtudes también se inculcan y reclaman esfuerzos, y reclaman lucha, y reclaman fervor. Así que ese concepto nuevo de simplemente no hacer el mal no es suficiente para salvarse. La vida cristiana es una lucha constante, y ese espíritu de lucha hay que infundirlo en las nuevas generaciones, si no hay resultados, ¿verdad? Así que también la vida de oración, la vida de esfuerzo, ¿verdad? Y hoy está muy metido en la cabeza de las nuevas generaciones que hay que evitar el esfuerzo, que hay que evitar la incomodidad, que hay que buscar lo que es fácil, y etcétera. No, el concepto cristiano de vida cristiana es la lucha y el esfuerzo. Entonces no se trata el esfuerzo por el esfuerzo, pero hay cosas que cuestan. Rezar cuesta, ponerse de rodillas, tomar su rosario, hacer su lectura espiritual, hacer un poco de oración, todo eso cuesta. Entonces esos esfuerzos hay que aceptarlos, hay que asumirlos, y aunque no gusten, no se trata de gustar, porque dicen, no, yo no hago esto porque no me gusta, pero es que no todo lo que nos gusta está bien, y no todo lo que nos disgusta o nos desagrada está mal. Hay cosas que son muy buenas y que no tomamos gusto en hacerlas, pero el fruto, eso sí. Decía, me parece Aristóteles, que decía, la educación cristiana es una planta amarga que tiene frutos dulces. Es decir, la educación
cuesta, puede ser desagradable, puede ser difícil, pero tiene frutos dulces. Y esos frutos dulces se ven cuando los hijos crecen y que son personas buenas, que son responsables, que tienen respeto a sus papás, que ayudan, que saben dar y no solo recibir. Entonces la educación es una hierba amarga que tiene frutos dulces, pero no se ven los frutos luego, y los frutos es ya que creció la planta, ya que dio flor, ya que crecieron los frutos, hasta entonces los frutos son tardíos. A veces los frutos de la educación no son así luego. Entonces hoy esa mentalidad moderna quiere todo enseguida, si no tienen el resultado ya, entonces se desesperan, se preocupan, etcétera. Esa mentalidad automatista, ¿verdad?, de nuestra época. Entonces eso pues ha destruido muchas generaciones y tiene resultados muy desastrosos. Entonces vamos a pensar en esta lección, ¿verdad?, que Dios quiere resucitar las almas. Dios es todopoderoso, la Virgen también, la omnipotencia suplicante, pero hay tal vez una piedrita, ¿verdad?, como en un reloj, ¿verdad?, si se introduce un polvito, una piedrita, se paraliza todo el mecanismo. Pues así también en la vida cristiana, esos son detallitos, ¿verdad?, que hacen obstáculo a todas las gracias que Dios quiere hacernos o que Dios quiere hacer alrededor de nosotros, porque del fervor de una persona depende la salvación de otras. Uno nunca se salva solo. Hay lo que se llama la comunión de los santos, y tal vez nosotros tenemos gracias y a veces hacemos bien las cosas, tal vez porque hay otras personas que son fieles y que nos han obtenido a nosotros esas gracias. Así que no seamos pasivos, ¿verdad? Recibir, no. Hay que saber dar, hay que saber hacer algo, no solo estar ahí esperando a ver qué pasa, a ver si llueve, ¿verdad? No, eso también, nosotros somos mediadores también en la iglesia, y por nuestras lágrimas, como esa viuda, también vamos a obtener salvación de las almas. Así que eso ha pasado en la fraternidad con muchos fieles que se han acostumbrado simplemente a llevar una vida cristiana pasiva, esperar que los padres hagan esto, y ellos no hacen nada. Entonces vino el cambio de dirección, vino el cambio de doctrina, no hacen nada, no se preocupan, no actúan, no reaccionan, ¿verdad? Es un cuerpo que no tiene defensas y que vienen los gérmenes y lo invaden y el cuerpo no reacciona. Entonces hay varias enfermedades así, ¿verdad? Pero esa enfermedad primero esterilizó el alma, ese cuerpo, para que no pudiera reaccionar en el momento. Entonces esa pasividad no es solo a nivel de los actos, es también a nivel de nuestras convicciones, a nivel de nuestras ideas que defendemos en la tradición y que la fraternidad siempre defendió, y que ahora se les olvidó. O sea, ya no se habla de eso, no se insiste, no se pone en guardia, cuidado con esto, cuidado con aquello, no. Entonces las personas son pasivas, tal vez piadosas, pero no guerreras, ¿verdad? El católico es un guerrero que lucha contra los 3 enemigos del alma. También la Biblia dice, la vida del hombre es una milicia, es decir, toda la vida humana es una milicia, somos como soldados. Y por eso en la confirmación fuimos confirmados, y se nos habla que el confirmado es un soldado de Cristo. Entonces, ¿dónde queda todo eso? Es puro cuento, pura fantasía, una especie de simplemente para una estética, ¿verdad? No, es una realidad.
de todas esas cosas que se nos enseñaron en nuestro catecismo y que tenemos tendencia a olvidarlas. Por eso constantemente hay que estar despertándonos, y eso es la vida cristiana, ¿verdad? Un continuo despertar, un continuo sacudirse el polvo, sacudirse el sueño, para que nuestra alma esté siempre atenta a los peligros de este mundo y que nuestras convicciones y nuestra lucha de la fe no se haga tibia. Vamos a pedirle a la Virgen Inmaculada, al Corazón Inmaculado de María, que por definición es el ardor mismo, el fuego del Corazón Inmaculado de María es algo grandísimo, ese fervor, ese amor, esa solicitud, ese celo por la gloria de Dios, es el gran modelo para todos nosotros, el Corazón Inmaculado de María, sin mancha, sin defecto, sin lentitud. Ave María Purísima, sin pecado concebido. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.